En la presentación de hoy quiero exponer las principales diferencias entre Hong Kong y Singapur, desde un punto de vista de constitución de sociedades, desde un punto de vista del cumplimiento normativo y desde un punto de vista de la legislación de extranjería. En ocasiones es muy complejo asesorar a los clientes, a los inversores, sobre qué jurisdicción es más adecuada, porque ambas presentan muchas solicitudes. Por lo tanto, el objeto de esta presentación es ayudar a todos aquellos interesados en invertir en Hong Kong o Singapur en aquellos principales aspectos que pueden ser de interés a la hora de tomar esta decisión tan importante. En primer lugar, quería presentar de modo general nuestra empresa, Cole Group. Cole Group es una empresa perteneciente al grupo estadounidense CSC. Cole Group proporciona una amplia gama de servicios de consultoría en temas de incorporación de constitución de sociedades, en temas de contabilidad, de fiscalidad, también de recursos humanos, a todas aquellas empresas que están interesadas en acceder a los negocios en Hong Kong, Singapur y China. Cole Group fue fundada en 1979, cuenta con un equipo internacional de abogados, contables, a lo largo de 10 oficinas distribuidas a lo largo de estas regiones. Sobre mí, mi nombre es Marcos Salgado, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, soy abogado colegiado en España. Asimismo, también he estudiado un máster en Administración de Empresas en Reino Unido y he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional a la consultoría de negocio, asesorando a clientes principalmente latinoamericanos y españoles en todos aquellos aspectos vinculados con la inversión en Asia. En cuanto a esta presentación, va a presentar el siguiente índice. En primer lugar, una breve introducción. Posteriormente empezaremos con la primera ronda, donde trataremos cuestiones vinculadas a la incorporación y aperturas de cuentas bancarias. La segunda ronda versará sobre la contabilidad y la auditoría. La tercera ronda sobre el régimen fiscal. La cuarta sobre otras obligaciones anuales. La quinta ronda versará sobre inmigración y la sexta y última ronda sobre la salida del mercado. Asimismo, finalmente, analizaremos quién ha sido el ganador de este debate, de esta disputa entre Hong Kong y Singapur. Empecemos simplemente con una breve introducción sobre Hong Kong y Singapur. Como podemos ver en la siguiente tabla, ambas jurisdicciones, tanto Hong Kong como Singapur, presentan una población muy similar. Hong Kong presenta una población ligeramente superior, 7 millones, en comparación con los 5 millones de Singapur. En cuanto a superficie, Hong Kong es ligeramente más grande, con 1.100 kilómetros cuadrados, en contraste con los 700 kilómetros cuadrados que presenta Singapur. En cuanto a convenios de imposición, Singapur tiene 69 firmados, mientras que Hong Kong 31 suscritos. Cabe destacar que ambas jurisdicciones presentan un convenio de doble imposición con China. Ambas jurisdicciones son centro internacional de RMB. Y en cuanto a libertad económica, conforme al ranking mundial existente, Hong Kong se llevaría la primera posición y Singapur se llevaría la segunda. Por lo tanto, simplemente con observar la primera tabla, empezamos a apreciar las primeras similitudes. Y vemos que ambas jurisdicciones presentan múltiples similitudes y por lo tanto es importante analizar las diferencias entre ambas, ya que a priori hay muchas similitudes. Decir simplemente que en cuanto a la ubicación, Hong Kong, como obviamente se puede ver en el mapa, se encuentra más cerca de China continental, mientras que Singapur está en el denominado triángulo de crecimiento Tailandia, Malasia, Indonesia. Por otra parte, destacar simplemente que Taiwán, Corea y Japón son mucho más accesibles desde Hong Kong. Vamos ahora a analizar los primeros requisitos, los requisitos más primordiales en cuanto a la incorporación de una empresa y la apertura de una cuenta bancaria se refiere. Ambas jurisdicciones, Hong Kong y Singapur, exigen al menos un accionista y un director. El accionista puede ser una persona física o jurídica, mientras que el director debe ser una persona física en ambas jurisdicciones. Ninguna de las dos jurisdicciones permite la emisión de acciones al portador, es decir, en todos los certificados de acciones aparecerá el nombre del propietario, garantizando de esta manera máxima transparencia. El capital desembolsado mínimo es de $1 de Hong Kong o, en caso de Singapur, de $1 de Singapur. No obstante, conviene tener en cuenta que cuanto mayor capital desembolsado, mayores ventajas, especialmente en lo que a apertura de cuenta bancaria se refiere.
Destacar también que no es necesaria la presencia de una oficina física. Basta con tener un domicilio social, lo cual, al mismo tiempo, reduce considerablemente los costes. Asimismo, en ambas jurisdicciones es necesaria la figura del llamado secretario corporativo. ¿Pero qué es un secretario corporativo? Pues básicamente un secretario corporativo es una entidad que actúa como intermediaria entre la empresa y las autoridades gubernamentales. Se encarga, por lo tanto, de la comunicación, de la intermediación entre gobierno y empresa incorporada. El secretario corporativo no tiene necesariamente que ser un empleado pagado. Una empresa que ofrezca servicios corporativos, como es el caso de Cole Group, puede asumir perfectamente esta función. No tiene que ser, pues, un empleado pagado por la empresa. Cole Group podría, como he dicho, asumir perfectamente esta función. Es importante saber que constituir una sociedad es un proceso rápido, sencillo, no problemático en ambas jurisdicciones. Por tanto, a nivel de incorporación, tanto Hong Kong como Singapur son dos lugares idóneos. En tan solo 1 o 2 días puede efectuarse la incorporación de forma completamente online. Finalmente, mencionar la figura del director local. El director local es un requisito exclusivo de Singapur, no de Hong Kong. Pero, ¿qué es exactamente un director local? Pues un director local, básicamente, es una persona que puede ser un nacional de Singapur, puede ser un residente permanente o puede ser un empleado con visado laboral. Por tanto, usted mismo puede ser director residente de su empresa si posee alguno de los citados documentos. Empresas que ofrecen servicios corporativos como Cole Group pueden ofrecer al mismo tiempo la incorporación a sociedad junto con un director local residente de forma temporal junto con la solicitud del visado laboral para que usted sea ulteriormente director local de su empresa. Además, como hemos dicho, no se necesita ningún tipo de oficina física. Empresas como Cole Group pueden ayudarle con esto y pueden otorgarle, por tanto, un domicilio fiscal. Vamos ahora a analizar de forma más clara, pues, ambas jurisdicciones, empezando sobre todo con un tema de muchísima importancia, que es la apertura de las cuentas bancarias corporativas. En Hong Kong, antes de abrir una cuenta bancaria, obviamente se necesita tener una empresa constituida en Hong Kong. Como mínimo, se debe presentar a un banco, además documentos relacionados con la sociedad en Hong Kong que demuestren la existencia de la misma, además de los pasaportes, también un comprobante de domicilio de cada director y accionista que sea persona física. Para accionista persona jurídica se requiere el certificado de incorporación, los estatutos de la sociedad y un extracto del registro mercantil. Todos los documentos, incluidos los comprobantes de domicilio de los accionistas, deben ser traducidos al inglés. Asimismo, los bancos solo comienzan su proceso de diligencia debida cuando hayan conocido a todos los directores y accionistas que posean más de un 10% de capital. Pero, ¿cuál es el plazo estimado para abrir una cuenta bancaria? Muchísimos clientes me preguntan esta cuestión. Y obviamente yo no puedo dar un plazo fijo, porque esto depende del banco en cuestión. No obstante, a modo general se puede decir que entre 2 a 8 semanas, pero obviamente esto depende de la información aportada, las características de la empresa, el banco en cuestión y por tanto depende de cada caso concreto. Destacar que hay bancos disponibles internacionales muy importantes como HSBC, el Hansen Bank, Citibank, Commerzbank, etcétera, etcétera. Y bueno, y supongo, ¿no?, que muchos de ustedes, los que están oyendo esta presentación, son conscientes de las dificultades que está conllevando últimamente la apertura de cuentas bancarias para empresas en Hong Kong. Y esto es debido a que todos los bancos han aumentado considerablemente sus procesos de cumplimiento normativo. No obstante, me gustaría dejar claro que pese a que es cierto este aumento, ¿no?, de dificultad a la hora de apertura de cuenta bancaria, también es cierto que si bien es más complicado que anteriormente, esto no quiere decir en absoluto que sea imposible. Los bancos analizan las solicitudes de forma individual, caso por caso. Y aunque sea difícil, es perfectamente viable abrir una cuenta bancaria. De hecho, tenemos casos de éxitos, de mucho éxito, en cuanto a aperturas de cuentas bancarias se refieren, en un periodo de tiempo bastante breve. No
obstante, si usted no está seguro de sus opciones al abrir una cuenta bancaria, mi consejo es el siguiente. Consulte a expertos en aperturas de cuentas bancarias, como es el caso de empresas que ofrecen servicios corporativos, como Cole Group. Nosotros le podríamos asesorar en esta materia y le podríamos ayudar a que abriese su cuenta bancaria de forma exitosa. Algunas recomendaciones para abrir con éxito una cuenta bancaria pueden estar recogidas en esta diapositiva, como por ejemplo, tener la intención de operar en Hong Kong, que es una gran ventaja. En caso de entidad matriz, puede solicitarse a la misma una recomendación en caso de que haya una entidad matriz, y también se puede aportar un plan de marketing, un buen business plan, es decir, hay una serie de recomendaciones adicionales que son, sin ninguna duda, de mucha ayuda. Y nosotros le podríamos ayudar, dentro de lo posible, a obtener, a garantizarle o aumentar las posibilidades de que pueda abrir su cuenta bancaria de forma exitosa. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre Singapur. Vamos a hablar sobre Singapur. Y una vez que la sociedad ha sido constituida de forma exitosa en Singapur, el siguiente paso, como es obvio, es abrir la cuenta bancaria. Al ser uno de los principales centros financieros del mundo, Singapur ofrece múltiples opciones en lo que se refiere a bancos y demás instituciones financieras. Hay una serie de aspectos que usted debe considerar al abrir una cuenta bancaria en Singapur. Primer criterio, seleccionar un banco local o extranjero. Si su idea es controlar su empresa desde el extranjero, elegir un banco internacional con fuerte proyección y presencia internacional es sin duda la mejor opción posible. Segundo criterio, examinar los servicios que el banco le puede ofrecer. Algunos bancos ofrecen tarjetas de crédito, soluciones de financiamiento al comercio. Usted debe valorar qué servicios desea obtener a la hora de escoger un banco u otro. Y el último criterio es pues que la mayoría de los bancos hoy en día exigen conocer al menos un director o signatario de la cuenta bancaria. Es importante que usted pregunte al banco por adelantado quién debe acudir a Singapur y qué documentos son necesarios con respecto a las personas físicas o jurídicas que actuarán como directores, accionistas o beneficiarios efectivos. El plazo estimado para abrir una cuenta bancaria en Singapur depende del banco en cuestión. Al igual que en Hong Kong, los bancos tienen que efectuar procesos de diligencia debida y, por consiguiente, el plazo suele ser de mínimo 3 semanas. Entonces, ahora mismo ustedes estarán preguntando, ¿y quién ha sido el ganador de esta primera ronda? Pues el resultado de la primera ronda es, a mi juicio, empate, dado los similares requisitos que ambas jurisdicciones presentan en cuanto a constituir sociedades y abrir cuentas bancarias se refiere. A pesar de que en Hong Kong la constitución de la sociedad y el mantenimiento de la misma es mucho más fácil y además nos exige la presencia del director local, que es sin duda una ventaja, Singapur, por el contrario, ofrece más facilidades a abrir cuentas bancarias y además el sistema bancario en general es menos complicado. Vamos ya de lleno con la segunda ronda, que versa sobre contabilidad y auditoría. Y empezamos para ello con Hong Kong. En cuanto a Hong Kong, el régimen fiscal y contable es simple y sencillo. Además, Hong Kong cumple con las normas internacionales de contabilidad. El año fiscal puede elegirse libremente, lo cual es una gran ventaja, ya que permite a empresas filiales escoger el mismo año fiscal que sus empresas matrices y reducir, por consiguiente, las complicaciones en la consolidación de los estados financieros y la auditoría de la empresa extranjera. Sin embargo, todas las empresas de Hong Kong, con independencia de su tamaño e ingresos, tienen que auditar sus estados financieros y posteriormente presentarlos junto con la declaración fiscal al Ministerio de Hacienda de Hong Kong para calcular de esta manera el impuesto de sociedades. En cuanto a Singapur, las normas financieras, las normas de información financiera de Singapur se basan en las normas internacionales de contabilidad, por lo que deben prepararse documentos contables tales como la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de caja y el estado de cambios en el patrimonio neto, entre otros documentos. Toda empresa de Singapur debe presentar anualmente sus cuentas. Cuantas más transacciones, más recomendable es llevar la contabilidad mensual o al menos trimestralmente. Y esta misma recomendación se aplica también perfectamente a Hong Kong. Asimismo, es importante destacar que las normas de información financiera de Singapur ofrecen una gran flexibilidad a pequeñas empresas,
en cuanto que existe una versión simplificada para las mismas que hace el proceso contable menos complejo, reduciendo, por tanto, de forma muy considerable los gastos de cumplimiento normativo. Los requisitos para solicitar esta exención son los siguientes: no cotizar en bolsa, publicar externamente los estados financieros, ser una pequeña empresa, y para ello hay que cumplir al menos dos de los siguientes tres requisitos. Primero, ingreso anual total no superior a los 10 millones de dólares de Singapur. Segundo, valor de los activos brutos que no sea superior a los 10 millones de dólares de Singapur. Y tercero, no contar con más de 50 empleados. Finalmente, mencionar el Extensible Business Reporting Language, que es un lenguaje cuyo principal objeto es facilitar la transmisión y gestión de información financiera y empresarial a nivel mundial. Estamos hablando, pues, de información codificada para que determinados programas informáticos puedan identificar, extraer y comparar la información. Los requisitos de este lenguaje varían en función de la estructura legal de la empresa o de su actividad. Toda empresa incorporada en Singapur debe nombrar a un auditor en los 3 meses siguientes a su incorporación. A diferencia de Hong Kong, existe la posibilidad de lograr una exención para presentar la auditoría. Para ello, deberán cumplirse dos de los siguientes 3 requisitos. Primero, los ingresos en el año fiscal no deben superar los 10 millones de dólares de Singapur. Segundo, el valor de los activos en año fiscal no debe superar los 10 millones de dólares de Singapur. Y tercer lugar, el número de empleados en el año fiscal en el ejercicio no debe ser superior a 50. Además, simplemente mencionar que si la empresa es parte de un grupo, la empresa debe ser legalmente considerada como una pequeña empresa y el grupo debe ser un pequeño grupo. El grupo, asimismo, también debe cumplir 2 de los citados 3 requisitos en los 2 últimos años fiscales y de forma consecutiva. Por tanto, ¿cuál sería en esta segunda ronda, en esta segunda excepción, el ganador? Pues, sin ninguna duda, el ganador sería Singapur. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Singapur ofrece mayor flexibilidad a las pymes, a pequeñas y medianas empresas. Y por consiguiente, es lógico y completamente coherente darle la victoria en esta sección. Vamos allá con la tercera ronda, que tratará sobre el régimen fiscal, sobre impuestos. En la sección tercera, por lo tanto, analizaremos la situación fiscal de ambas jurisdicciones y empezaremos nuevamente por Hong Kong. Sin lugar a dudas, la fiscalidad es uno de los principales motivos que se consideran a la hora, ¿no?, de plantearse la posibilidad de incorporar, de constituir una empresa, una sociedad en Hong Kong. En primer lugar, el impuesto a sociedades es tan solo del 16,5%, siendo por consiguiente uno de los más bajos a nivel mundial en cuanto a países desarrollados y mercados consolidados se refiere. Asimismo, estamos hablando de un impuesto de tipo fijo. Por tanto, con independencia de las ganancias que usted obtenga, siempre va a tener que pagar un 16,5%. Para que nos entendamos, aunque su empresa genere más, aunque al año siguiente esté generando mucho más que el año anterior, siempre se va a pagar lo mismo, 16,5%. Para empresas no incorporadas, non-incorporated entities, como puede ser un partnership, o para los ingresos derivados de bienes inmuebles, como el dinero procedente de alquiler de sus arrendatarios, el impuesto es del 15% y también es un impuesto de tipo fijo. Conviene destacar que no hay impuesto sobre el valor añadido o sobre ganancias de capital. Por tanto, el pago de dividendos está legalmente exento de impuestos. Asimismo, es importante mencionar el llamado impuesto sobre el timbre. Seguramente aquellos de ustedes que hayan vivido en el Reino Unido sabréis perfectamente qué es este impuesto. En Hong Kong hay también un impuesto del timbre, un impuesto ad valorem del 0,20% que se aplica a operaciones inmobiliarias como el ingreso por alquiler y también se aplica a la transacción de acciones. Finalmente, conviene destacar la posibilidad de tener una exención fiscal por beneficios obtenidos en el extranjero. En caso de que esta obtención sea exitosa, en caso de que la solicitud sea de éxito y se obtenga, por tanto, esta exención, el impuesto a sociedades pasaría del 16,5%, el tipo fijo estándar que hemos comentado anteriormente, a tan solo un 0%. Pero ojo,
El beneficio no puede ser derivado ni puede estar conectado bajo ningún concepto con Hong Kong. En todo caso, simplemente hay que solicitar la exención al Ministerio de Hacienda de Hong Kong, que revisará cada caso individualmente. Me gustaría hacer una aclaración sobre esta exención, ya que es un tema que interesa a muchos inversores, a muchos clientes, y a veces puede ser un poco complejo. Por tanto, me gustaría aclarar un pequeño aspecto sobre esta solicitud, sobre esta exención. Si, por ejemplo, el 20% del beneficio de su empresa es offshore y el 80% es derivado a Hong Kong, usted no puede obtener una exención sobre el 20%. No se puede. Es decir, para dejarlo claro, solo se puede solicitar la exención para todos los beneficios, 100% offshore. Hay factores favorables a obtener la exención, como puede ser no tener una oficina física en Hong Kong, carecer de empleados en Hong Kong, ausencia de facturas provenientes o emitidas a otras empresas de Hong Kong, o que los bienes no hayan pasado por Hong Kong. Finalmente, para terminar esta sección, vinculada, ¿no? Como están viendo, ¿no? Los impuestos que afectan a personas jurídicas que no físicas, simplemente decir que Hong Kong presenta un principio de territorialidad tributaria. Es decir, solo los beneficios que tienen su origen en Hong Kong deben ser pagados en Hong Kong. Por tanto, por consiguiente, los beneficios cuyo origen no radica en Hong Kong no pueden ser gravados en Hong Kong. A pesar de que este principio parece muy claro, su aplicación en determinadas circunstancias puede ser bastante compleja y difícil de entender. A continuación vamos a analizar la tributación, pero en este caso para personas físicas. Hemos ya enumerado la tributación para personas jurídicas, la hemos explicado en detalle y ahora llega el momento de enumerar el sistema tributario que se aplica a las personas físicas. La tributación para las personas físicas, a diferencia de la tributación para las sociedades, tiene un carácter progresivo. Es decir, cuanto más ganes, más impuesto pagas. Los primeros $40.000 de Hong Kong están gravados al 2%, los siguientes 40.000 a un 7%, y todo ingreso superior a los 160.000 estará sujeto a un impuesto del 17%. Decir simplemente que el impuesto se paga una vez al año, a diferencia de los países europeos, donde este pago es mensual. Asimismo, también es importante señalar, sobre todo para aquellos sujetos que se están planteando pues tener empleados en Hong Kong, es importante señalar las numerosas ventajas que se ofrecen en Hong Kong en temas de subsidios, de dietas. A modo de ejemplo, si usted como empresario le da un subsidio de vivienda a unos empleados, tendrá que pagar solamente un 10% de su valor. Asimismo, hay que decir también que en Hong Kong no hay ningún impuesto a nivel personal sobre dividendos recibidos o ganancias de capital o ingresos provenientes del extranjero. Por tanto, vemos que en personas físicas también hay múltiples ventajas fiscales que sin lugar a dudas deben ser consideradas. Hemos ya analizado Hong Kong y ahora llega el momento de desgranar el régimen fiscal de Singapur. En cuanto a Singapur, el impuesto a sociedades es del 17%. Además, el impuesto equivalente al que conocemos como el impuesto sobre valor añadido se llama impuesto sobre bienes y servicios y es del 7%. En Singapur, los dividendos tampoco están sujetos a impuestos y los intereses tampoco lo están para aquellos que sean residentes y además para aquellos que no sean residentes el gravamen es de tan solo un 15%, aunque no obstante puede que este impuesto sea incluso menor en caso de que haya alguna exención aplicable o un convenio fiscal pertinente. Los cánones no son gravados para residentes y para no residentes solamente un 10%, salvo que el tipo impositivo sea reducido nuevamente como consecuencia de alguna exención aplicable o de la existencia de un convenio fiscal que así lo establezca. A diferencia de Hong Kong, Singapur no permite solicitar la exención fiscal por beneficios obtenidos en el extranjero. La legislación fiscal de Singapur establece que los ingresos de origen extranjero recibidos en Singapur están exentos de impuestos. ¿Pero a qué nos referimos por recibidos? Las autoridades fiscales, ante las numerosas dudas que suscita esta cuestión, han clarificado esta cuestión de la siguiente manera. Los fondos van a Singapur. Los fondos extranjeros son utilizados para pagar lo debido a un tercero de Singapur. O, en tercer lugar, los fondos extranjeros son usados para adquirir bienes muebles que son llevados a Singapur.
La particularidad de Singapur, en comparación con Hong Kong, se encuentra en los múltiples incentivos fiscales que se ofrecen para atraer a empresas de nueva creación, las llamadas startups. Por ejemplo, una empresa de nueva creación puede que no sea grabada hasta sus primeros $100.000 de Singapur durante sus primeros 3 años de actividad. Por si fuera poco, a partir de los 3 años, las empresas aún pueden obtener importantes bonificaciones fiscales en sus primeros $300.000 de Singapur en cuanto nos referimos, ¿no?, a los ingresos de la empresa, con un impuesto que se rebaja hasta el 8,5%. Además, Singapur está ofreciendo también una bonificación fiscal para las empresas de Singapur hasta 2017, con una reducción fiscal de hasta $20.000 de Singapur. Y es posible que esa bonificación sea renovada después de 2017. Otro importante y destacado incentivo de Singapur es el denominado PIC Scheme, Productivity and Innovation Credit Scheme, es decir, un crédito para productividad e innovación. Este programa permite a aquellas empresas que han invertido en las 6 actividades señaladas beneficiarse de, primero, una deducción fiscal de hasta el 400% y segundo, solicitar un desembolso en efectivo del 40% de los gastos pertinentes en las actividades señaladas con un límite de $100.000 de Singapur. Ahora bien, usted se estará preguntando, ¿cuáles son las 6 actividades que se pueden beneficiar del programa? En primer lugar, adquisición y arrendamiento de tecnologías de información y equipos de automatización. En segundo lugar, formación de empleados. En tercer lugar, adquisición y licencia de derechos de propiedad intelectual. En cuarto lugar, todo lo que sería, ¿no?, el registro de propiedad intelectual. En quinto lugar, actividades de investigación y desarrollo. Y en sexto lugar, diseño de proyectos. Por tanto, como se pueden percatar, este programa incentiva considerablemente a los emprendedores para que inviertan o continúen invirtiendo en sus negocios. Y como consecuencia es muy probable que este ventajoso programa se extienda después de 2018, cuando finalice el plazo. Ahora analizaremos, como hicimos en su momento con Hong Kong, el régimen fiscal aplicable a las personas físicas. Al igual que en Hong Kong, el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene un carácter progresivo y va desde 0 hasta el 22%. Además, las rentas procedentes del extranjero, así como las ganancias de capital, no están gravadas. Y los honorarios de directores y consultores están gravados con un tipo fijo del 20%. Además, aquellos empleados de empresas de Singapur que no residan permanentemente en Singapur y que están menos de 60 días pueden obtener una exención fiscal. Y aquellos que estén más de 60 días, pero menos de 183 días, se pueden beneficiar de un tipo fijo del 15%. Finalmente, conviene señalar que cualquier beneficio otorgado al empleo es objeto de impuesto sobre la renta al empleado conforme a la legislación fiscal de Singapur. Finalizamos, por lo tanto, la sección y la pregunta es, ¿quién es el ganador? Pues en esta sección yo creo que sin ninguna duda Hong Kong presenta más ventajas y por lo tanto Hong Kong es el claro ganador. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, la posibilidad de solicitar una exención fiscal por beneficios obtenidos en el extranjero es sin duda una enorme ventaja para toda aquella empresa, para todas aquellas empresas cuyos beneficios no provienen de Hong Kong. E incluso cuando tienen que pagar el impuesto de sociedades, pagan un 16,5%, es decir, un 0,5% menos que en Singapur, ya que en Singapur es de 17%. Además, no hay impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre las rentas de las personas físicas para las rentas más altas, que la mayoría de los extranjeros que residen en Hong Kong y Singapur tienen, también es más bajo en Hong Kong. Vamos ya de lleno con la cuarta sección. En esta cuarta sección hablaremos sobre las obligaciones anuales que las empresas tienen en ambas jurisdicciones. En Hong Kong, además de auditoría y la presentación de impuestos, hay que señalar las siguientes obligaciones anuales. Primera, la empresa tiene que mantener un certificado válido de negocio. Estos certificados son renovados anualmente con posterioridad para el aniversario de la empresa. Y obviamente hay que pagar una pequeña tarifa por ello. Asimismo está la declaración anual, el Annual Return. Esta declaración anual debe ser presentada al Companies Registry, que sería el registro mercantil, indicando al secretario corporativo, directores y accionistas de la empresa, la dirección del domicilio fiscal y el auditor.
Es importante señalar que tanto el certificado de negocio como la declaración anual pueden conllevar multas en caso de presentación tardía. Por tanto, es importante que su secretario corporativo en Hong Kong sea de confianza, sea eficiente, tenga conocimiento del mercado y pueda cumplir con esas obligaciones anuales de forma efectiva. Finalmente, el Annual General Meeting, AGM, conocido con las siglas de AGM, o Junta General Anual en español, Junta General Anual. Esta Junta General Anual se divide en la Junta General Anual de Accionistas y en la Junta General Anual de Directores. Los respectivos directores y accionistas tienen que cerrar el ejercicio y confirmar los resultados financieros de la empresa en esta Junta General Anual. En cuanto a Singapur, las obligaciones anuales son las siguientes. También hay una Junta General Anual, una AGM, un Annual General Meeting, como ustedes quieran llamarlo. No es necesario en la misma que los directores acudan personalmente para tramitar esta AGM, aunque deben garantizar, no obstante, que las cuentas presentadas en la Junta no tengan más de 6 meses de antigüedad con anterioridad a la fecha del cierre de ejercicio de la empresa. El periodo de tiempo entre cada AGM no puede ser superior a los 15 meses. Asimismo, otra obligación anual importante en Singapur es la presentación del FI, que es el Estimated Chargeable Income, es decir, la estimación de los ingresos facturables. Esta estimación debe ser presentada al Ministerio de Hacienda de Singapur en los 3 meses siguientes a la finalización del año fiscal. Es decir, cuando finaliza el año fiscal, en los 3 meses posteriores, dentro de ese plazo, se debe presentar el FI. Las empresas que carezcan de ingresos también deberán presentar una declaración nula, es decir, una declaración sin información, pero deben presentar la misma pese a carecer de ingresos. Asimismo, hay que presentar también el impuesto sobre bienes y servicios, el GST Return, GST. Como mencionamos anteriormente, el GST es el IVA de Singapur, es como el IVA en Singapur, el impuesto sobre valor añadido, y es del 7%. La declaración es voluntaria para aquellas empresas con una facturación de hasta $1 millón en Singapur. Si la facturación es superior a 1 millón, es obligatorio presentarlo de forma cuatrimestral. Finalmente, el Annual Return es la cuarta obligación. Toda empresa de Singapur debe presentar la declaración anual, el AR, el Annual Return, y se presenta al ACRA, Accounting and Corporate Regulatory Authority. Y la presentación se produce en el plazo de 1 mes desde la Junta General Anual. La información sobre el personal de la empresa, la información sobre el domicilio social, sobre los auditores, si así procede, debe ser incluida en esta declaración. Y por tanto, ¿quién es el ganador en esta cuarta sección? Pues creemos que ha sido nuevamente el ganador Hong Kong. Por un pequeño margen, no obstante, pero a fin de cuentas el ganador ha sido Hong Kong, ya que las empresas no tienen la obligación de presentar ni la estimación de los ingresos facturables, ni declarar el impuesto sobre bienes y servicios. Por lo tanto, hay menos obligaciones. En este caso, ¿no? Es más fácil, por lo tanto, llevar a cabo el negocio, porque hay menos obligaciones anuales, y por consiguiente consideramos que Hong Kong en esta sección pues gana a Singapur por un pequeño margen, pero gana, puesto que presenta menos exigencias, y por lo tanto todo es mucho más fácil y mucho más sencillo. Vamos ahora de lleno con la sexta ronda, donde hablaremos sobre un tema muy interesante, que es la cuestión de la inmigración. En esta sección hablaremos principalmente de los visados de trabajo para extranjeros. Por tanto, no vamos a analizar, es decir, básicamente visado de trabajo. No vamos a analizar, por tanto, visados de prácticas para becarios, ¿no? O visados pues para estudios. Simplemente visado de empleo. Cuando uno llega a Hong Kong, lo primero que recibe es un visado como turista. Es importante señalar que para pasaportes de países de Europa Occidental o de Norteamérica, en la mayoría de los casos, este visado es de 90 días, lo cual es un tiempo bastante prudencial, que además es idóneo para explorar el mercado antes de invertir. El visado más común es el visado de empleo. Para obtenerlo se necesita un contrato de empleo firmado con una empresa local y al menos poseer un grado universitario.
Asimismo, la empresa tiene que probar su estabilidad económica presentando una auditoría, ya sea de la empresa en Hong Kong o ya sea de la empresa en Singapur. Ya sea empresa en Hong Kong o ya sea la empresa en Singapur, en caso de que sea Singapur, o también vale que sea de la empresa matriz. También vale la empresa matriz. Pero es importante destacar que hay que presentarse esta auditoría. Es importante señalar que los solicitantes de visados que provengan de China continental tienen mucho más difícil obtener visado de empleo que un profesional que proviene, por ejemplo, de Estados Unidos o de Canadá. Para los solicitantes de China continental hay un programa específico, que es el Mainland Professionals and Talent Scheme. Es decir, es un programa que se dedica exclusivamente, que se centra en los solicitantes de visados de empleo que provienen de China continental. Estamos hablando, repito, de Hong Kong. Y además, en este programa hay que probar que el solicitante que proviene de China continental posee un perfil académico profesional que no se puede encontrar de forma local. Otra opción alternativa es un visado de inversión. Este visado es, por consiguiente, para inversores o emprendedores. La inversión debe ser de al menos 10 millones de dólares de Hong Kong y es también aplicable a determinados sectores. También hay que señalar el visado como dependiente para familiares, esposa, hijos y demás, de aquellos que han tenido un visado de inversión o un visado de empleo. Es decir, cabe la opción de este visado como dependiente. Finalmente, señalar que si usted se queda en Hong Kong durante 7 años consecutivos y tiene algunos visados anteriormente descritos, puede adquirir la residencia permanente. ¿Y esto qué significa? Pues que usted puede trabajar y vivir en Hong Kong toda su vida. Ahora vamos a hablar de inmigración, pero en este caso vamos a hablar sobre Singapur. Vamos a discutir los distintos visados disponibles en Singapur. No obstante, conviene destacar que hay dos visados que son, sin lugar a dudas, los más importantes para expatriados e inversores. En primer lugar, el llamado Employment Pass. El Employment Pass es el visado de empleo más popular en Singapur y para su obtención hay que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, el empleado debe estar sponsorizado por una empresa de Singapur. Segundo, el empleado que solicita este visado debe tener al menos un grado universitario y debe demostrar que su experiencia es relevante para la posición ofertada. Tercero, el salario no puede ser inferior a los 3.600 dólares de Singapur mensuales, es decir, 2.500 dólares americanos aproximadamente. Y además, este salario debe estar conforme a su experiencia y perfil académico. ¿A qué nos referimos con esto? Pues muy sencillo. Imaginemos que una persona es contratada como director de una empresa, como un cargo alto, un alto cargo de una empresa, pero sin embargo tiene un salario que es bajo para la posición, tiene un salario que no es conforme, que no se adecúa a la responsabilidad, a la importancia del cargo. Pues en ese caso, el visado podría ser perfectamente negado, ya que no existe esta correspondencia entre el puesto que se ocupa y el salario obtenido por ese puesto. El Employment Pass del que estamos hablando es generalmente emitido por un periodo de 1 a 2 años y es renovable siempre y cuando el individuo esté empleado en Singapur. El plazo para la obtención del visado es de aproximadamente de 1 a 2 meses desde la fecha de la solicitud. Además, también está el llamado visado de emprendedor. Este visado de emprendedor es otorgado a los dueños de empresas que estén recién constituidas e incorporadas a Singapur o que estén a punto de ser incorporadas y que desean administrar negocios de Singapur. Los requisitos serían los siguientes. Primero, la empresa debe de una antigüedad inferior a los 6 meses de la fecha de incorporación, en caso de que la empresa ya esté incorporada. Segundo, el capital social suscrito debe ser de al menos 50.000 dólares de Singapur. Tercero, es importante que usted, como inversor, como emprendedor, pueda demostrar que tiene un pasado efectivamente como emprendedor. Cuarto, usted está sponsorizado por otra empresa de Singapur. Quinto, además es importante que cumpla con algunos de los requisitos de innovación, es decir, que esté usted sponsorizado por algunas agencias del gobierno de Singapur o que tenga algún acuerdo de colaboración con alguna institución reconocida por la Agencia para la Ciencia, Tecnología e Investigación o por los institutos de alto aprendizaje de Singapur. Como documento justificativo adicional, usted tendrá que preparar un business plan proporcionando más detalles sobre su proyecto
con respecto al plan de marketing, análisis del mercado o aspectos financieros y operacionales. El plazo que se exige aproximadamente para obtener este visado es de 1 o 2 meses de la fecha de la solicitud. Con respecto a la residencia permanente de Singapur, un inversor puede obtener la misma si invierte al menos $2,5 millones de Singapur en las categorías descritas. Además, también es importante destacar que aquel que sea titular de un visado de empleo, del llamado Employment Pass, puede obtener la residencia permanente tras aportar 6 recibos de sueldo de Singapur. Asimismo, Inmigración también revisará cuidadosamente el perfil académico y laboral del candidato, el sueldo y sus activos financieros, el periodo de estancia en Singapur y demás, pues todo ello con el objeto de asegurar que usted pueda ser útil para la economía local. Por tanto, ¿quién es el ganador de esta quinta ronda, de esta quinta sección? Pues sin lugar a dudas el ganador es Singapur. A pesar de que ambas jurisdicciones son bastante favorables, a pesar de que ambas jurisdicciones es bastante fácil obtener un visado como empleado o un visado como inversor en comparaciones con otras jurisdicciones, como podría ser, por ejemplo, los Estados Unidos, desde nuestra experiencia, el Departamento de Inmigración de Singapur es más eficiente que el Departamento de Inmigración de Hong Kong en la tramitación de los visados. Por tanto, dada esta mayor eficiencia del Departamento Inmigratorio de Singapur con respecto al de Hong Kong, consideramos que el ganador es Singapur, pese a que, como hemos dicho anteriormente, ambas jurisdicciones son bastante similares y en ambas jurisdicciones en materia de inmigración hay bastantes opciones de obtener con éxito un visado de empleo y, por tanto, en ambas jurisdicciones hay bastante flexibilidad en cuanto a materia laboral se refiere y en cuanto a inmigración se refiere. Vamos allá con la última sección. La sexta y última sección es la salida del mercado. Es decir, la empresa ya ha sido incorporada, ha hecho negocios y desea salir del mercado. Entonces, obviamente es importante pues saber cuáles son los requisitos para salir del mercado, qué se necesita, qué se exige, y eso es lo que vamos a tratar en esta sección. ¿Qué es necesario para salir de los mercados de Hong Kong y Singapur? Vamos allá. En Hong Kong tenemos básicamente 2 opciones. Dar de baja a la empresa, que implica el cierre de la misma, y vemos ahí que, como se puede ver en la diapositiva, hay una serie de requisitos: finalización del negocio y ausencia de activos antes de la solicitud, la auditoría de los estados financieros más recientes son necesarios como confirmación, se exige una carta del Ministerio de Hacienda indicando que no hay que objetar, que no hay nada que objetar, efectivamente. Esta carta debe ser solicitada para demostrar que la empresa carece de deudas tributarias, la cuenta bancaria debe ser cerrada, debe haber aprobación y un plazo de 9 a 12 meses. Y luego la segunda opción es básicamente la inactivación de la empresa, dormancy. Es un estado donde solo se deben cumplir los más mínimos y básicos requisitos. Asimismo, la empresa puede ser reactivada fácilmente en caso de que se quiera volver a hacer negocios. Es decir, para que nos entendamos, se inactiva la empresa de forma temporal, simplemente porque hay una situación en la que está la empresa donde no hay necesidad de hacer negocios en Hong Kong. No hay una necesidad operativa, entonces la empresa es inactiva, se deja, para que nos entendamos, en stand-by. Y hay que cumplir una serie de requisitos mínimos de compliance, pero la empresa está en stand-by, a pesar de que sigue viva, es decir, sigue activa. No activa, sino que sigue vigente, pero inactiva. Y pues, es una opción bastante común, y si se quiere volver a reactivar, pues se solicita y en un periodo de tiempo muy breve se obtendrá dicha reactivación. En ambos procesos, es decir, dar de baja a la empresa o inactivar la empresa, es importante señalar que en ambos procesos la empresa no puede estar haciendo negocios al momento de la solicitud. Y además se exige una auditoría con una antigüedad no superior a 1 año. Asimismo, las cuentas de la empresa deben probar que la empresa no está activa. Es decir, que no está llevando a cabo negocios, operaciones. Asimismo, la empresa necesita una confirmación del Ministerio de Hacienda de Hong Kong estableciendo que no hay deudas fiscales y la cuenta bancaria debe ser cerrada. Finalmente, debe ser aprobado por el Gobierno de Hong Kong tanto la baja como la inactivación. En el caso de baja, como hemos dicho anteriormente, 9 a 12 meses. La inactivación, como mencionamos anteriormente, es mucho más rápida. Puede ser realizada en tan solo días o en pocas semanas.
La empresa debe mantener, obviamente, su dirección social, secretario corporativo y al menos un director y un accionista. Una empresa inactiva no puede realizar negocios. Además, una empresa inactiva no tiene que preparar ni enviar auditorías y tan solo debe enviar el impuesto a sociedades cuando así solicitado por el Ministerio de Hacienda de Hong Kong. Y esto suele ser cada 2 años. Ahora vamos con la salida del mercado en el caso de Singapur. De acuerdo con la legislación de Singapur, las empresas pueden ser cerradas con el llamado striking off, eliminación, básicamente de registro, o bien pueden ser liquidadas, es decir, el winding up. Es decir, tenemos dos opciones, eliminación o liquidación. Esas son las dos opciones que contempla la legislación de Singapur. Strike off se solicita básicamente a la llamada ACRA, Accounting and Corporate Regulatory Authority. El proceso tarda entre 5 a 6 meses y requiere de la aprobación de la misma ACRA. Todos los accionistas deben dar su consentimiento y la empresa debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, la empresa debe haber cesado sus operaciones comerciales. Segundo, la empresa no debe estar involucrada en ningún procedimiento legal, ya sea en Singapur o en el extranjero. Tercero, la empresa no debe tener activos ni obligaciones al tiempo de realizar la solicitud. Cuarto, la empresa no debe tener deuda alguna con ningún departamento gubernamental. Este proceso, conocido como el strike off, es normalmente más rápido, fácil, eficiente y barato. Vamos allá con el segundo, que es el winding up. En el winding up existen básicamente dos categorías. En primer lugar, liquidación voluntaria. Una empresa puede ser liquidada bien por sus integrantes o por sus acreedores de forma voluntaria. Efectivamente, la liquidación voluntaria por parte de los integrantes de la empresa es el proceso ejecutado por el director, directores, accionista u accionistas de la empresa. La liquidación voluntaria por parte de los acreedores es un proceso ejecutado por un liquidador externo. Y la segunda opción que tenemos es la liquidación obligatoria. Esa liquidación obligatoria es por orden judicial. Por ejemplo, si la empresa no puede pagar sus deudas o cuando una autoridad judicial sostenga que dicha empresa debe ser efectivamente liquidada. Esta liquidación judicial obligatoria puede ser solicitada por la propia empresa, puede ser solicitada por sus acreedores, accionistas, el liquidador o el mismo administrador judicial. Por último, cabe destacar que los activos sobrantes tras el reparto de los mismos, de la liquidación, el pago a los acreedores y el coste de liquidación sean devueltos a los accionistas. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esta sexta ronda? De esta sexta sección, sin lugar a dudas, empate. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, Hong Kong ofrece más flexibilidad. Ofrece más flexibilidad en cuanto a la salida del mercado, por un motivo muy sencillo, porque ofrece la posibilidad de la inactivación de una empresa. Y, a mi juicio, y basándome además en mi experiencia profesional, os puedo asegurar que esta es una opción que tiene una gran acogida entre empresarios. Empresarios que, como he dicho anteriormente, no desean operar temporalmente en el mercado, pero que puedan tener operaciones en un futuro y por lo tanto desean mantener la empresa como inactiva en stand-by en caso de que en un futuro quieran volver a operar, volver a activarla de forma inmediata en un proceso muy corto o un plazo muy breve de tiempo y volver a hacer negocio. Dado que ambas jurisdicciones ofrecen unos requisitos similares a la hora de salir del mercado, al final es el propio empresario el que debe elegir cuál es la opción que más le conviene. Entonces, al final, es el empresario, obviamente, quien debe tomar la decisión final. ¿Quién es el ganador? Pues hemos visto sección por sección. Primera sección, incorporación y apertura de cuenta bancaria, empate. Segunda sección, contabilidad y auditoría, el ganador fue Singapur. Tercera sección, régimen fiscal, el ganador fue Hong Kong. Cuarta sección, obligaciones anuales, el ganador fue Hong Kong. Quinta sección, inmigración, el ganador fue Singapur. Sexta sección, salida de mercado, empate. Como han podido ver, el resultado final es empate. Hemos visto que hay un empate. En algunas gana Hong Kong, en algunas gana Singapur, pero en general hay empate final. Esto no significa, sin embargo, que ustedes tengan que elegir una de las dos jurisdicciones, Hong Kong o Singapur, de forma aleatoria, al azar, en absoluto. Es necesario que ustedes consideren todos los factores pertinentes e importantes a la hora de tomar la decisión final. Es decir, antes de elegir Hong Kong y Singapur,
tienen ustedes que considerarlo todo en detalle. A pesar de las múltiples similitudes, de las grandes ventajas que ambas jurisdicciones ofrecen, la elección aleatoria no es recomendable. Hay que elegir, por tanto, de acuerdo con lo que ustedes consideren que es más conveniente para sus intereses empresariales. No obstante, uno de los factores claves para tomar la decisión final es el factor de la ubicación. Y además es importante que ustedes hagan en este sentido las siguientes preguntas. ¿Cuál es su mercado? ¿Qué mercado quieren, a qué mercado quieren vender? ¿En qué mercado quieren operar? ¿Dónde están sus proveedores? Es importante que ustedes se pregunten si están ustedes interesados en acceder al mercado chino o están más interesados ustedes en acceder al mercado del sudeste asiático. También es importante que ustedes se pregunten si desean tener presencia física en el mercado en cuestión, en el mercado en el que quieran acceder, si piensan contratar empleados. Es decir, esta serie de cuestiones vinculadas con el factor ubicación son de muchísima importancia, y por tanto es importante que a la hora de tomar la decisión final ustedes valoren y se hagan estas preguntas. Se pregunten esta serie de preguntas de cara pues a la hora de tomar una decisión final que sea la más adecuada. Finalmente, en cuanto a los datos de contacto, me gustaría ofreceros mis datos de contacto. Así pues, si ustedes tienen cualquier duda, necesitan cualquier asesoramiento, les ruego que por favor no duden en ponerse en contacto conmigo. Yo les puedo ayudar, les puedo ofrecer un servicio de asesoría personalizado de acuerdo con sus intereses que satisfaga plenamente sus necesidades. Tanto para Hong Kong como para Singapur, no duden en contactar conmigo. A continuación tienen, como pueden ver, mi teléfono de contacto, así como mi correo electrónico. Finalmente, pues les recomiendo enormemente que se suscriban de forma gratuita a nuestra revista informativa. Nuestra revista informativa es una revista mensual y de seminarios virtuales que trata sobre inversión, información fiscal, así como retos operacionales que atraviesan aquellas empresas interesadas en acceder o que ya operan en Hong Kong, Singapur y China continental. Es una revista informativa muy completa a la que pueden suscribirse de forma gratuita. Y además lo pueden hacer desde nuestra página web. Les agradezco muchísimamente que hayan venido con nosotros, que hayan disfrutado de esta presentación y les pido que por favor no duden en ponerse en contacto conmigo en caso de que ustedes lo consideren oportuno o tengan cualquier duda al respecto. Muchas gracias nuevamente por haber escuchado este seminario y espero escuchar de ustedes pronto. Muchas gracias.